Can Yaman ha puesto el listón por las nubes con su nueva serie. Y no precisamente por su actuación, no. Su condición es de esas que te dejan con la boca abierta y pensando, ¿en serio? Prepárense porque esto tiene salseo del bueno. Resulta que para su próxima producción, Can ha soltado una bomba, solo quiere trabajar con él. Sí, han leído bien. No es que exija a su CEO protagonista o a su director favorito. No, su exigencia es, que solo salga él. En plan, que la serie sea su serie, y ya está. Imagínense la cara de los productores. Para ser honestos, esto me huele un poco a ego inflado, ¿no creen? Ojo que Can Yaman tiene su legión de fans, eso está clarísimo. Pero pedir algo así, es dar un paso más allá de las peticiones habituales de buenos camerinos o un chef personal. Esto es nivel estrella de Hollywood, pero con un giro súper loco. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está en un momento de su carrera donde se siente intocable. Sabe que tiene tirón, que mueve masas, y está jugando sus cartas de una manera, digamos, poco convencional. Tal vez piense que al ser el protagonista absoluto, el foco estará al 100% en él y eso impulsará aún más su fama. O a lo mejor, y esto es pura especulación, hay algo más detrás. ¿Será que no confía en otros actores para estar a su altura en pantalla? ¿O que quiere controlar cada detalle de la narrativa para que todo gire en torno a su personaje? Muchos dicen que esto es una estrategia para generar titulares y que la serie se convierta en tema de conversación antes de que se grabe siquiera. Y la verdad no les falta razón. Ya lo estamos comentando tú y yo, y eso significa que la jugada, en términos de marketing, les está funcionando. Pero, ¿es sostenible a largo plazo? Una serie solo con un actor. ¿Cómo sería eso? ¿Un monólogo de 3 horas? Sería la serie más aburrida del universo. A mí me da la impresión de que está intentando emular a esas grandes leyendas del cine que tenían un control absoluto sobre sus proyectos. Pero el cine es diferente a una serie de televisión, que suele necesitar de un elenco sólido para enriquecer la trama. A menos que sea un documental sobre su vida, no veo cómo va a funcionar esto. Yo sospecho que al final esta condición tan insólita se suavizará. Es muy difícil que una producción de este calibre se haga realidad con una premisa tan restrictiva. Lo más probable es que sea una pose inicial, un órdago para ver hasta dónde llega la negociación. O quizás, y esto sí que sería flipante, están pensando en algo súper experimental, una serie donde él sea el único personaje y el resto sean voces en off. ¿Fantasmas? ¿Quién sabe? Pero si esto fuera en serio, si realmente Can Yaman se planta y dice, o solo yo, o nada, yo me pregunto, ¿qué tipo de historias podría contar él solo? ¿Sería un drama introspectivo? ¿Una comedia de enredos con él mismo interpretando a todos los personajes? Hasta me da risa imaginarlo. La verdad es que Can Yaman sabe cómo dar de qué hablar. Y esta vez, se ha superado a sí mismo con una exigencia que ha dejado a todos en shock. ¿Será esto el inicio de una nueva era en la televisión donde los protagonistas dictan todas las reglas? ¿O simplemente un arrebato de un actor que se cree por encima de los demás? ¿Y a ti, te parece esta condición de Can Yaman? ¿Crees que conseguirá que su serie sea solo para él, o al final tendrá que ceder?